Si te interesan los temas sociales y si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. Difundamos energía positiva y protejamos la luz en nuestra sociedad. Gracias. El día de nuestro tercer aniversario de boda, recibí los papeles del divorcio de Wade. Cuando él puso el acuerdo matrimonial en la mesa del comedor, yo estaba en la cocina sirviéndole una taza de café. Mi delantal todavía tenía manchas de grasa por freír sus huevos esa mañana. Frunció el ceño y me miró. Era el tipo de mirada que le das a un mueble feo y desgastado del que no puedes deshacerte. Era asco mezclado con lástima. Fírmalo, dijo, destapando su bolígrafo Mont Blanc y dejándolo junto a los papeles. Sus movimientos eran clínicos, como si estuviera cerrando una fusión corporativa. Tú te quedas con la casa, tú con el coche, te doy el 70% de nuestros ahorros conjuntos. Las condiciones son más que generosas. No montes un escándalo. No estaba montando un escándalo, simplemente miré el acuerdo. En la página 17, bajo la división de bienes, había listado claramente nuestro hogar conyugal. La escritura estaba a nombre de su padre, y ese pago inicial de $50,000 se juntó cuando mi madre vendió su piso en Ohio, así que, aunque la casa fuera para mí, legalmente me iría sin nada. En cuanto al Toyota Corolla de 6 años, aún quedaban 18 meses de pagos del préstamo del coche, lo que significaba que tendría que perder más de $300 al mes solo para conservarlo. Había contratado al abogado, él mismo era abogado. Mi mano estaba perfectamente firme cuando cogí el bolígrafo. Hace 3 años, cuando me casé con él, pensé que me casaba por amor. Solo más tarde me di cuenta de que me había inscrito en un proyecto de lucha contra la pobreza. Nos vemos mañana por la mañana en el juzgado del centro a las 9:00, dijo, recogiendo las llaves del coche. No vuelvo a casa esta noche. Tengo una cena de negocios. Vale, dije, deslizando el acuerdo firmado por la mesa con una leve sonrisa. Se quedó paralizado un segundo. Probablemente no esperaba que estuviera tan tranquila. En el guión que había escrito en su cabeza, se suponía que hoy debía llorar y gritar. Se suponía que debía exigir de forma histérica saber qué hacía que esa tejedora fuera tan mejor que yo. Luego, como todos los hombres exitosos, podría soltar un suspiro cansado e impotente y decir, mira cómo te comportas. Por eso es exactamente por lo que es culpa tuya. Pero no llegó a esa parte. Cogió los papeles y se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose fue ligero, como si una enorme carga se hubiera levantado de sus hombros. Solo me llevó 1 hora recoger todas mis cosas. En esta casa donde había vivido durante 3 años, las cosas que realmente me pertenecían cabían en una sola maleta: ropa, algunos libros, un set de cuidado facial que había estado alargando durante 4 años y una moneda de plata de la suerte que me había dado mi madre. En cuanto a los utensilios de cocina caros, seleccioné cuidadosamente las cortinas personalizadas. Había ido a 3 Home Depots diferentes para encontrar los rosales que había cultivado desde semillas en el patio hasta él. Todas estas cosas eran tan inútiles como mi devoción. Dejé la llave en la consola de la entrada. Eché un último vistazo a la casa y saqué la maleta por la puerta. Mi móvil vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sin mensaje, solo una foto. Era una foto de un reservado VIP en un restaurante de marisco de alta gama. La mesa estaba cubierta de ostras, langosta y vino tinto caro. Lily Weaver llevaba un vestido de seda burdeos, sentada justo en el regazo de Wade, sosteniendo una copa de vino y sonriendo con un triunfo arrogante absoluto. El pie de foto era una cita que Wade había escrito para ella, celebrando una nueva vida. A partir de mañana, soy todo tuyo. Lo miré y luego toqué borrar. No borré la foto de una vez. Bloqueé el número del remitente y borré cada rastro de Greg Vance de mi móvil y mensaje. Registros de llamadas, 3 años de historial en redes sociales, borrado en un instante. 3 años de sentimientos borrados del mundo digital en exactamente 3 segundos. Mi mejor amiga Samantha me insultó por teléfono durante 10 minutos seguidos antes de venir a recogerme. Cuando tiré mi maleta al maletero de su Mini Cooper usado, dijo que mi expresión no parecía la de alguien recién divorciado, parecía alguien que acababa de salir de prisión. No te equivocas, dije, ajustando el asiento del copiloto hacia atrás y cerrando los ojos. Acabo de salir en libertad condicional. Samantha se inclinó, me despeinó el pelo y no di yo ni una palabra más. Cuando su coche salió del barrio, miré por la ventana las luces brillantes de esa casa. Durante 3 años,
Esperaba con ilusión volver a casa y encontrar esas luces cada día después del trabajo, mirando atrás. Esa calidez ya no tenía nada que ver conmigo. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Samantha. Dormí profundamente, no hubo una espera agonizante hasta las 2 de la madrugada para que volviera a casa. No había sospecha alimentada por el aroma a un extraño perfume en el cuello de su camisa, no había forma de despertarse a las 4 de la mañana, mirando al techo con pura desesperación. Dormí hasta el amanecer sin soñar ni un solo sueño. A las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número de teléfono fijo, lo reconocí. Era la comisaría número 17 del NYPD situada justo debajo del bufete de abogados de Greg. Hace años, cuando trabajaba hasta tarde y se le murió el móvil, usó ese mismo número para llamarme. Eso fue hace 3 años. En aquel entonces, todavía estaba dispuesto a pedirme prestado un teléfono de comisaría solo para asegurarse de que no me preocupara por él. Contesté la llamada, se escuchó la voz de un hombre de mediana edad, con un tono plano, como si leyera un informe de turno. Y es Sarah Vance. Soy el detective Miller de la comisaría 17. Su marido, Greg Vance, falleció esta mañana sobre las 3:40 a.m. en la habitación 1806 del Hotel Grand Plaza debido a un infarto masivo repentino. Por favor, baja lo antes posible para encargarse del trámite necesario. Mi mano agarró el teléfono, sentí como si una cuerda de guitarra se rompiera en mi cerebro. Un fuerte zumbido resonando, y luego un silencio absoluto. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El humidificador de la habitación soplaba niebla blanca. El atigrado naranja de Samantha saltó al pie de la cama, ladeando la cabeza para mirarme. Señora Vance, sigue ahí, estoy aquí. Mi voz sonó mucho más calmada de lo que esperaba. ¿Cómo murió? El detective guardó silencio durante 2 segundos, probablemente eligiendo sus palabras con cuidado. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Según la escena, el señor Vance estaba bebiendo y celebrando con una acompañante. Se emocionó mucho, sufrió una infección miocárdica repentina y no pudo ser reanimado. Encontramos vino tinto y una cantidad significativa de pastillas para el aumento masculino en la escena. Intentó expresarlo con elegancia, pero el significado era cristalino. ¿Y la compañera?, pregunté. Intentó salir del local mientras los paramédicos trabajaban, pero fue detenida por la seguridad del hotel. Actualmente está en la comisaría colaborando con nuestra investigación. El detective hizo una pausa. Señora Vance, ¿puede bajar aquí? Sí, ahora voy. Cuando tiré las sábanas y mis pies tocaron el suelo de madera, me di cuenta de que estaba temblando. No fue por tristeza, ni por miedo. Era una sensación extraña e indescriptible de escalofríos y pura absurdidad. Me quedé en el baño de Samantha, lavándome la cara, mirándome al espejo. Mi piel brillaba, las ojeras oscuras y agotadas bajo mis ojos habían desaparecido. Me veía mejor que en cualquier otro día en los últimos 3 años. Recordé cómo Greg solía decir que no estaba lo suficientemente pulida, que no sabía vestirme, que me faltaba feminidad, pero convenientemente se le olvidó que durante todas esas noches me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, revisando sus escritos legales. Y todas esas mañanas en las que me despertaba a las 5 para hacerle sopa de pollo ecológica para su estómago sensible, ni siquiera tenía 10 minutos libres para ponerme una mascarilla de sábana. Le mandé un mensaje a Samantha. Salió corriendo de su habitación descalza, aún con el cepillo de dientes en la mano, la boca llena de espuma, mirándome con furia. ¿Qué acabas de decir? Está muerto. Infarto. Colgué la toalla. Voy a comisaría. Sarah, detente ahí. Samantha me agarró del brazo, salpicando espuma de pasta de dientes en mi manga. Esa es tu reacción. Vas a irte así como así. Tu marido está muerto. Ese cabrón infiel, empezó. Lo sé. Le di una palmada en la mano y sonreí. Tengo muchas ganas de llorar, pero llevo 5 minutos intentándolo y, sinceramente, no consigo exprimir ni una sola lágrima. Samantha me miró la cara durante 10 segundos completos. Entonces se rió. Ella se rió tan fuerte, le maldijo al infierno y dijo, bien merecido. No vino conmigo a la comisaría. Le dije que este era mi propio final de serie y que quería verla solo. El edificio de la comisaría no era muy grande. El escudo policial azul y blanco captaba el resplandor del sol de la mañana. Cuando abrí la puerta de cristal, un joven policía en recepción pareció sorprendido. Probablemente no esperaba que la esposa del fallecido llegara tan rápido, y mucho menos sola. Señora Vance,
El detective Miller salió de atrás con una carpeta manila en la mano. Por aquí, me llevó a una pequeña oficina, me sirvió un vaso de agua de la nevera y se sentó frente a mí. Siendo policía, probablemente había visto todo tipo de muertes imaginables, pero admitió que en sus 20 años en la fuerza no había visto una situación como esta. El señor Vance se registró en el Hotel Grand Plaza sobre las 11 de la noche de anoche con una acompañante llamada Lily Weaver, dijo mientras abría la carpeta. Estaba bebiendo en la habitación. Los registros del servicio de habitaciones muestran que pidieron una botella de Cabernet por $1000 y algo de comida. Alrededor de las 3 a.m., la señorita Weaver llamó al 112, informando que el señor Vance se había desmayado repentinamente. Cuando llegaron los paramédicos, no tenía signos vitales. El juicio preliminar es un consumo excesivo de alcohol combinado con un esfuerzo excesivo y medicación no prescrita que puede llevar a un infarto fatal. El forense determinará la causa exacta. Escuché en silencio pensando en esa foto. Anoche, Lily me escribió para celebrar una nueva vida. Resulta que el que iba a empezar una nueva vida no era yo, sino él. Estaba tan emocionado, tan extasiado, que literalmente se olvidó de mantener el corazón latiendo. ¿Dónde está Lily ahora mismo?, pregunté. El detective Miller carraspeó en la sala de interrogatorios de al lado. Está muy inestable y no para de exigir verte. ¿Me ves? Me reí. Habría pensado que era la última persona a la que querría ver. La expresión del detective se volvió aún más compleja. Sacó una hoja impresa de la carpeta y me la entregó. Era una captura de pantalla de mensajes de texto. Explicó que lo sacaron del teléfono de Lily como parte de la investigación. Miré hacia abajo. Había 3 capturas de pantalla. La primera fue una conversación entre Lily y Greg a las 2 a.m. de esta mañana. Greg escribió: ella sale mañana, voy a cambiar las cerraduras y tú serás la señora de la casa. Lily respondió con emojis de llanto y risas. Montará un escándalo, respondió Greg. ¿Qué puede hacer? Es una mujer que solo consiguió su trabajo gracias a mis contactos. No tiene poder, así que, a sus ojos, mi trabajo como administrativa en el bufete era su organización benéfica. Convenientemente olvidó que me suplicó que dejara mi trabajo seguro en el gobierno con una pensión en Ohio para mudarse a esta ciudad y apoyar su fase inicial. Aprobé los exámenes de certificación para llegar yo mismo. No me ayudó en absoluto, pero siempre que necesitaba menospreciarme, de repente se convertía en mi salvador. La segunda captura de pantalla mostraba a Lily enviando mensajes a su mejor amiga. Lily escribió: la vieja bruja por fin firma mañana. ¿Sabes a qué accedió? La casa está a nombre de su padre, pero es hijo único, tarde o temprano, es mío. Cuando me mude, meteré a su padre en una residencia de ancianos, y la casa será toda mía. La tercera captura de pantalla era antigua. Preguntó Lily: ¿qué ha preparado tu mujer para cenar hoy? Greg envió una foto del pastel de carne, puré de patatas y verduras asadas que había cocinado. Añadió: solo esta misma rotación aburrida. Es tan deprimente. Lily respondió: cuando me mude, te cocinaré comidas gourmet todos los días. Greg envió un emoji de beso. Date prisa, no puedo esperar. Le devolví el papel al detective. Cuando mis dedos rozaron el papel, me di cuenta de que las yemas se me estaban congelando, pero mi corazón estaba increíblemente tranquilo. Sentía que un misterio que llevaba años intentando resolver por fin tenía una respuesta. Ahora todo tenía sentido. No dejó de amarme de repente. Nunca me quiso en primer lugar. Para él, nuestro matrimonio de 3 años fue solo un periodo de transición que tuvo que soportar mientras esperaba una opción mejor, y yo solo era una botella de agua que compró en la estación. Cuando Sus se calmó, la tiró a la basura. ¿Qué papeles debo firmar? Dejé el vaso de agua y miré al detective. Me miró fijamente durante 3 o 4 segundos. Probablemente intentaba averiguar si estaba en shock emocional, pero mi mirada era firme. Sin mostrar señales de romperse, me guió en el proceso, identificando el cuerpo, firmando los formularios de autorización y notificando a la familia. Mencionó que los padres de Greg ya estaban en camino y llegarían en aproximadamente 1 hora. Quiero ver a Lily, dije. El detective dudó y luego asintió. Las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios zumbaban débilmente. Lily estaba sentada en una silla metálica, aún con la bata de seda del hotel y una chaqueta enorme de la policía de Nueva York colgada sobre los hombros. Su maquillaje estaba destrozado, máscara de pestañas manchada en manchas oscuras y feas bajo sus ojos. Su pelo estaba hecho un lío, parecía que la acababan de sacar de una pesadilla.
En cuanto me vio, saltó de la silla y cayó de rodillas en el suelo del linoleum. Seba lloraba histéricamente, con voz aguda y caballera. Seba, por favor, tienes que decírselo, su muerte no tiene nada que ver conmigo. Él mismo tomó las pastillas. Bebió el vino, se emocionó demasiado. No le hice daño, no hice nada. La miré desde arriba. Esta mujer, símbolo de la nueva vida por la que Craig había tirado por la borda un matrimonio de 3 años, ahora estaba arrodillada a mis pies, pareciendo una rata ahogada, completamente despojada de toda dignidad. Pensé en la foto de ella sentada en el regazo de Greg, sosteniendo la copa de vino, desbordando confianza seductora y arrogancia. Ahora, la factura de ese vino había llegado y no podía permitirse pagarla. ¿Dónde está su dinero?, pregunté. Lily se quedó paralizada, el llanto se le quedó atascado en la garganta. Te pregunté, ¿dónde está el dinero de Greg? Me agaché para mirarla directamente a los ojos. El dinero en sus cuentas, las tarjetas en su cartera, todo el dinero que llevaba. Después de que se desplomara y antes de que llamaras al 112, tenías 20 minutos. No le estabas haciendo RCP, estabas revisando su teléfono, ¿verdad? Todo el color se desvaneció de la cara de Lily centímetro a centímetro. Saqué el móvil del bolso y abrí la app de Chase Bank. Escribí el nombre de usuario de Greg, adiviné su contraseña en el tercer intento. Era su combinación habitual de números, pero la había actualizado para incluir el año de nacimiento de Lily. El historial de transacciones estaba ahí mismo. A las 3:18 a.m. se envió una transferencia bancaria de exactamente $120,000 a una cuenta ficticia desconocida. Se desplomó. Y a las 3:18 a.m. Antes de que se hiciera la llamada al 911 a las 3:23, lo primero que hizo fue coger su teléfono, abrir su app bancaria y vaciar su dinero. No lo hice, chilló Lily, pero sus ojos la delataban, el terror absoluto y la culpa en sus ojos se desbordaban. Lo hizo, él mismo lo transfirió. No tiene nada que ver conmigo, él mismo lo transfirió. Giré la pantalla del móvil hacia ella. Ni siquiera te atreviste a usar tu propia cuenta bancaria, así que lo enrutaste a través de una cuenta ficticia. Lily, ¿crees que la policía es idiota? El detective Miller ya se me había acercado por detrás. Miró la pantalla de mi móvil. Con la expresión endurecida, inmediatamente cogió su radio y pidió refuerzos. 2 agentes uniformados entraron corriendo y levantaron a Lily del suelo por los brazos. ¿Qué haces? Déjame ir, Sarah. Tú, __, me tendiste una trampa. Has estado esperando este día, ¿verdad? Tú y tu marido habéis planeado esto para arruinarme. Los gritos de Lily resonaron por el pasillo, desvaneciéndose cuando una pesada puerta de acero se cerró de golpe tras ella. La habitación volvió a quedar en un silencio absoluto, quedando solo el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido de mi respiración. El detective Miller me miró, con un sutil destello de respeto en los ojos. Probablemente había visto a innumerables familiares derrumbarse en la histeria en esa comisaría, pero nunca había visto a una viuda que, ante la repentina muerte de su marido, abriera con calma la banca móvil para localizar una transferencia bancaria fraudulenta. Lo sospechó todo el tiempo. Señora Vance, negué con la cabeza y respondí. Honestamente, pensé que una mujer que se siente cómoda rozando con el marido de otra mujer probablemente también está cómoda robándole la cartera mientras él está teniendo un infarto. Se quedó callado un momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Tu difunto marido tenía un gusto terrible. Sonreí levemente y no respondí. Al final del pasillo, se desató un alboroto. Los padres de Greg habían llegado. La señora Vance irrumpió en el vestíbulo de la comisaría, con el pelo completamente despeinado. Llevaba una chaqueta acolchada roja brillante. El color vibrante resultaba increíblemente irónico dadas las circunstancias. Era una mujer obsesionada con las apariencias. Cuando su hijo pasó el examen de abogados, organizó un banquete enorme. Cuando su hijo compró una casa, organizó fiestas durante 3 días seguidos. Probablemente nunca imaginó que el último evento que había organizado para su niño de oro sería un funeral. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi chico? Su voz era aguda y penetrante. ¿Qué le hicisteis a mi hijo? El señor Vance le seguía de cerca. Con el rostro pálido y rígido, me vio de pie en el pasillo. Sus ojos no mostraban absolutamente nada de calidez. Fue exactamente igual que los últimos 3 años. Su actitud hacia mí siempre fue educada. Veo desapego, lo bastante educado como para que no pudieras confrontárselo, pero lo bastante frío como para recordarte que en esta familia,
Siempre fuiste un extraño, Seba. Se acercó a mí, bajando la voz a un siseo furioso. ¿Por qué estaba mi hijo en un hotel? ¿Por qué no estaba en casa, como su esposa? ¿Dónde demonios estabas cuando tu marido tenía una emergencia médica en mitad de la noche? No respondí, el detective Miller respondió por mí. El señor Vance se registró anoche en el Hotel Grand Plaza con una acompañante. La habitación estaba reservada a nombre de la mujer. Tenemos el registro del hotel y las grabaciones de seguridad. Se detuvo, mirando al señor Vance. Además, según el personal y las grabaciones del hotel, cuando Vance entró en la habitación con esta mujer, repitió que estaba demasiado emocionado y que hoy era un día enorme para él. Los sollozos de la señora Vance se le ahogaron en la garganta durante un segundo antes de estallar en un tono más agudo. Imposible. Mi hijo nunca haría algo así. Mi hijo es un hombre bueno y honesto. Fue ferozmente leal a su matrimonio. Alguien le tendió una trampa, mamá. Le dije que era la primera vez en 3 años que la llamaba así, y sería la última. El acuerdo de divorcio que le hizo redactar a su abogado sigue en su maletín, lo decía ayer, la firma es suya. Mi voz era muy suave. Ha programado que nos veamos en el juzgado a las 9 de esta mañana. Hoy se suponía que era el día en que nos divorciábamos. Ambos padres se quedaron paralizados. Saqué una fotocopia del acuerdo matrimonial de mi bolso. Anoche lo había metido mientras hacía la maleta. La levanté justo delante de la cara de la señora Vance. Sus ojos se fijaron en la firma de Greg y sus dedos comenzaron a temblar violentamente. También tengo una foto. Abrí la galería de mi móvil y busqué el mensaje de anoche enviado por la nueva novia de tu hijo. La cita, celebrando una nueva vida, fue escrita por su hijo. Señora Vance no miró el teléfono, me miró fijamente, con los ojos completamente enrojecidos, sus labios temblaron durante mucho tiempo, y de repente, levantó la mano para golpearme. La bofetada nunca llegó. La detective Miller le atrapó la muñeca en el aire. Señora, está en una comisaría. Contrólate. Los agentes apartaron a la señora Vance, pero sus ojos seguían fijos en mí, clavándose en mí como un cuchillo oxidado. Ella quería desesperadamente preguntar por qué no se lo conté antes, por qué no detuve a su hijo, por qué, como esposa, no podía controlar a mi hombre. Pero no podía hacer esas preguntas porque la respuesta a cada una de ellas sería una bofetada en su propia cara. Este fue el hijo perfecto que crió, el niño de oro que ella mimaba y del que presumía hasta el cielo, y murió en una cama de hotel con una amante, asesinado por una botella de vino de $1000 y un montón de pastillas azules sin recetar. De repente, estalló un disturbio en el pasillo. Lily estaba siendo escoltada fuera de la detención y se topó con los padres de Greg. Es ella, esa es la... La señora Vance finalmente encontró un blanco para su rabia. Se escapó de la policía y se lanzó contra Lily. Mataste a mi hijo, tú pagas por la vida de mi hijo. Lily estaba retenida por 2 agentes. Tenía el pelo hecho un desastre, pero no era de las que se dejaban llevar por una paliza. Esquivó los brazos que se balanceaban de la señora Vance y le gritó de vuelta, con la voz aún más alta, cierra la boca. Tu hijo se lanzó sobre mí. Él fue quien dijo que se divorciaría de su esposa para casarse conmigo. Él fue quien me prometió la casa. ¿Crees que realmente quería estar con un buen de segunda mano de 30 y tantos? Si no tuviera dinero, no le habría mirado 2 veces antes de que ella pudiera terminar. El señor Vance dio un paso adelante y le dio una bofetada brutal en la cara a Lily. Estalló un caos total. Una docena de policías inundaron el pasillo para separarlos. La señora Vance sollozaba. Lily gritaba y la ahogaba. El rugido de Vance se mezcló en una olla tóxica y hirviente de absoluta basura. Di 2 pasos atrás, me apoyé en la pared y observé el circo. Hace 3 años, cuando entré en la casa de la familia Vance vestida con un vestido de novia, la señora Vance me colocó personalmente una pulsera de oro en la muñeca y declaró que, desde ese día, yo era su verdadera hija. El señor Vance alzó su copa de champán ante una sala llena de invitados y dijo que yo era la única nuera que aceptaría. Ese día lloré de alegría. De verdad pensaba que me estaba casando con una familia cálida y amorosa. Más tarde, me di cuenta poco a poco de que la pulsera de oro solo estaba bañada en oro y se empañó en 6 meses. El discurso de la hija real fue solo publicidad para los invitados. En su corazón, siempre fui un extraño. Era una criada viva para gestionar la vida diaria de su hijo, chef y lavandería, una herramienta de apoyo emocional para la carrera en ascenso de su hijo, y las herramientas no deberían tener ambiciones.
Así que cuando mencioné que quería hacer el LSAT e ir a la Facultad de Derecho, Greg dijo, ¿de qué sirve a una mujer leyendo tantos libros? Tener un bebé, ese es tu verdadero trabajo. Así que cuando hacía horas extra y llegaba tarde a casa, su madre decía, ¿qué clase de esposa evita su propia casa? ¿No cocinaste? Tú no has hecho la colada. Así que cuando Greg empezó a quedarse fuera toda la noche, su padre dijo, los hombres tienen eventos de networking, una buena esposa debe ser comprensiva y generosa. Pasé años pensando que no era lo suficientemente buena, solo hoy me he dado cuenta de que la norma en esta familia nunca fue ser lo suficientemente bueno, se trataba de si eras uno de ellos, y desde el primer día, nunca lo fui. En medio de la pelea, la señora Vance de repente me vio apoyado en la pared, ella pasó junto a la policía y se tambaleó hacia mí, toda la energía agresiva se le escapó de la cara, sustituida por pura desesperación. Sarah, escúchame, mi hijo se ha ido, es el único hijo que tenemos. No puedes abandonarnos así como así, fuiste nuestra nuera durante 3 años, no puedes ser tan cruel. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi muñeca, la miré desde arriba, esta suegra, que siempre había estado en un pedestal, juzgándome constantemente con ojos críticos, ahora parecía un viejo árbol podrido roto por una tormenta, todas sus ramas estaban rotas, dejando solo el instinto primitivo de sobrevivir. Necesitaba una muleta, necesitaba a alguien que limpiara el desastre catastrófico que dejó su hijo, y yo era la única persona a la que podía agarrarse porque su hijo estaba muerto, porque la nuera nueva y reluciente que habría tenido estaba esposada, porque su marido no podía hacer más que abofetear a la gente. Señora Vance, dije, apartando sus dedos de mi brazo, uno a uno, el acuerdo de divorcio lo dice muy claramente, me quedo con la casa, el coche y me llevo el 70% de los ahorros. Puedo alejarme de todo eso. Sus ojos se iluminaron con esperanza, pero tengo una condición. La miré directamente a los ojos, mi voz no era alta, pero cada sílaba era afilada como una navaja. El pago inicial de la casa a nombre de Greg lo pagué yo, en ese momento, para proteger el orgullo de tu familia. La escritura se puso a nombre del señor Vance. Ahora que Greg se ha ido, espero que lo arregles. La cara de la señora Vance se quedó paralizada. La casa era el secreto más sucio entre Greg y yo, hace 3 años. Su familia le contó a todo el mundo que habían pagado la enorme entrada para comprarle una casa a su hijo. Sonaba genial para los familiares, pero en realidad, esos $50,000 los financió enteramente que mi madre vendió su piso. La familia Vance se llevó todo el mérito, salvó la cara y luego usó una escritura legal para encerrar todos los ahorros de mi madre a su nombre. Solo la señora Vance, Greg y yo sabíamos la verdad entonces. Me cogió la mano con lágrimas en los ojos y dijo, Sarah, considera esto solo para nosotros, la casa será tuya de todas formas, no importa de quién esté el nombre en el papel. Solo más tarde supe lo que finalmente significaba. Significaba que, después de que yo hiciera parir niños, frotara sus suelos durante décadas y esperara a que murieran, podrían considerar añadir mi nombre a la escritura. Y eso fue cuando Greg estaba vivo. Ahora que estaba muerto, no tenía ninguna expectativa de que la familia Vance entregara el dinero voluntariamente. No sé de qué hablas, dijo la señora Vance, dando un paso atrás, apartando la mirada de los míos. Ese pago inicial era nuestro ahorro, no tiene nada que ver contigo. Sabía que diría eso. Sonreí y no discutí. Después de 3 años, sabía exactamente cómo funcionaba esta familia. Para ellos, todo lo que sacrificaba era mi deber absoluto, y todo lo que me dieron fue un acto monumental de caridad. Era mi deber entregar $50,000 porque era su nuera, pero si pedía que me lo devolvieran, era un desagradecido cazafortunas dándoles patadas mientras estaban en el suelo. Está bien, dije, guardando el móvil en el bolsillo y dando un paso atrás para poner distancia entre nosotros. Luego pasaremos. Por el sistema legal, todavía conservo los registros de transferencias bancarias de la cuenta bancaria de mi madre, puedo sacar los extractos cuando quieras, y en cuanto a los otros atributos de Greg, me detuve y miré al señor Vance, cuyo rostro se había puesto completamente canoso. Perdona, no debería llamarte más papá, señor Vance. ¿Cuánto sabe exactamente sobre el dinero fuera de los registros que su hijo ha estado recibiendo bajo la mesa estos últimos años? La cara del señor Vance se puso completamente blanca. No me quedé para decir ni una palabra más, me di media vuelta y salí por la puerta principal de la comisaría. El sol estaba alto en el cielo ahora.
proyectando un resplandor dorado sobre las aceras de hormigón. El aire olía a escape, café caliente de un carrito cercano y el frío fresco de principios de invierno. Al otro lado de la calle, un anciano paseaba a su Golden Retriever. Se estaba formando una cola fuera de una tienda de bagels. Era la belleza ordinaria y caótica del mundo real. Me quedé un momento en los escalones y respiré hondo y enorme. El coche de Samantha estaba parado al otro lado de la calle, estaba apoyada en la puerta, saludándome, con un cigarrillo apagado colgando de sus labios. Sus ojos estaban rojos. Probablemente había estado llorando. En esta vida, ella fue la única persona que absolutamente no podía soportar verme sufrir. Ella me protegió mejor de lo que yo me protegía a mí mismo. Caminé hacia ella, con pasos más ligeros que el aire. Mi móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de texto de un sistema automatizado. Estimada Sarah Vance, en relación con la herencia y las cuentas del Sr. Greg Vance, los registros del sistema indican que usted es la única cónyuge legal y beneficiaria principal. Por favor, acuda a tu sucursal local tan pronto como sea posible con la identificación requerida para iniciar el proceso de transferencia. Nota: hace 3 meses, el Sr. Vance activó una póliza de seguro de vida. Estás registrado como único beneficiario. Pago de la póliza: $500,000. Dejé de andar y me quedé mirando ese mensaje. Durante mucho tiempo, hace 3 meses, él debía de estar planeando el divorcio en ese momento, pero no cambió el beneficiario del seguro. O sí lo olvidó, o su cerebro arrogante de abogado pensó que simplemente lo cambiaría después de que se finalizara el divorcio, asumiendo que si ocurría un accidente extraño antes, el dinero seguiría en la familia de todos modos. Probablemente nunca imaginó que el accidente extraño ocurriría literalmente la mañana antes de que se secara la tinta en los papeles del divorcio. Samantha tocó el claxon y se asomó por la ventana. ¿Vas a entrar o qué? Mi calentador está a todo volumen de energía. Bloqueé el móvil, lo guardé en el bolsillo y me dirigí a su coche. Una enorme sonrisa se dibujó en mi rostro. Vamos, dije, abriendo la puerta del copiloto y abrochándole el cinturón. Vamos a un restaurante primero. Quiero bacon y huevos. Me muero de hambre. Samantha me miró de reojo. Puso el acelerador y pasó el cigarrillo apagado al otro lado de la boca. Y después de comer, lo pensé. Quiero cortarme el pelo, cambiar las cosas y luego voy a contratar al abogado de herencias más agresivo de esta ciudad. Ajusté el respaldo del asiento, dejando que el sol de la mañana calentara mi cara a través del parabrisas. Tengo algunas deudas que cobrar, rió Samantha. Una risa fuerte, retumbante y alegre, golpeó el volante, haciendo que el claxon sonara como un pitido corto y celebratorio. Esa sí que es la Sarah que conozco, dijo. Cuando el coche se alejó de la comisaría, miré por el retrovisor lateral. La señorita Vance seguía de pie en los escalones. Su chaqueta roja brillante resultaba molesta contra el hormigón gris apagado. Estaba encorvada, parecía un árbol viejo al que le cortaron las raíces, listo para derrumbarse en cualquier momento. No giré la cabeza para mirar atrás, y no me permití sentir ni una pizca de lástima. 3 años de matrimonio me enseñaron una verdad definitiva: la bondad sin límites es simplemente un martirio barato. Algunas personas merecen todo lo que tienes para dar, otros solo merecen verte marcharte sin mirar atrás. Greg Vance, gracias por usar tu muerte para finalmente despertarme. Aceptaré esta herencia encantada. Cuando Samantha frenó de golpe y aparcó su coche al lado de la carretera, yo todavía tenía media patata hash brown en la boca. 500,000. Su voz era tan alta que la gente en la acera se giró para mirar. Greg compró una póliza de seguro de vida de $500,000 y tu nombre está en ella. ¿Estás seguro de que lo has leído bien? Le di mi móvil y seguí comiendo. Estaba caliente, grasienta y perfecta. Durante los últimos 3 años, prácticamente nunca comí en cafeterías o food trucks porque Greg decía que era antihigiénico y de baja categoría. Porque la señora Vance dijo que la esposa de un abogado respetable no debería ser vista comiendo tortitas en un reservado con jarabe pegajoso sobre la mesa, mirando atrás. La respetabilidad era solo un par de esposas caras. Te hacía analizar las expresiones faciales de los demás solo para comerte un maldito bocadillo. Samantha sostuvo mi móvil, leyendo el mensaje 3 veces antes de mirarme. Con los ojos prácticamente brillando. Sarah, ¿sabes lo que significa esto? Significa que hoy puedo permitirme una segunda ración de hash browns, dije, saludando a la camarera. Samantha me dio un golpe en el hombro, casi haciéndome atragantar. Ponte serio,
500,000 más el capital que haya en esa casa, más las cuentas bancarias, acabas de alcanzar la libertad financiera, libertad financiera. Esas eran palabras con las que ni siquiera me atrevía a soñar, hace 3 años, cuando dejé mi trabajo estatal y me mudé a esta ciudad. Tenía exactamente $36,000 en mi cuenta bancaria. Luego acepté el trabajo administrativo en su empresa, ganando quizá $3,500 al mes después de impuestos. Pagué la compra, el préstamo del coche, le compré a Greg trajes caros a medida para mantener las apariencias, y al final del mes, apenas me sobraba para comprar un buen tubo de pintalabios. Greg fue generoso, eso sí, me dio una asignación de $500 para gastos domésticos y se aseguró de que cada factura de servicios estuviera a mi nombre. La casa no será tan sencilla, dije, tragando la comida. El nombre de su padre está en la escritura, va a requerir una demanda, y las Vances no van a caer así como así. ¿No viste cómo me miró su madre en la comisaría? Era como si acabara de robar la tumba de su familia. Samantha se burló, devolviéndome el móvil. Entonces denuntales. Su hijo ocultaba activos, canalizaba dinero a una amante, y murió en una cama de hotel colocado con Viagra. ¿De verdad tiene el valor de pelear contigo en los tribunales por una casa? Si fuera tú, imprimiría esa foto de él y la amante y se la pondría en la frente, que viera lo honesto que era realmente su chico de oro. No respondí porque sabía que el camino que tenía por delante iba a ser brutal. Efectivamente, esa misma tarde, el abogado de la familia Vance me llamó. Se llamaba señor Davis, su tono era impecablemente profesional, pero cada frase estaba cargada de veneno. Me informó de que los padres de Greg le habían contratado para gestionar la herencia. Afirmó que la casa estaba legalmente registrada a nombre del Sr. Vance Sr. y quedaba completamente excluida de la herencia de sucesión. Me aconsejó educadamente que no lo intentara. En cuanto a la póliza de seguro y las cuentas bancarias, la familia Vance consideró que, dado que yo era un cónyuge en proceso de divorcio inminente, no tenía derecho moral ni legal a reclamar la totalidad de los fondos. Señor Davis, por favor transmita un mensaje al señor y la señora Vance, dije, de pie en el balcón de Samantha, mirando los árboles desnudos que bordeaban la calle. Mi voz era tan firme como mi pulso. En cuanto al origen del pago inicial, tengo registros completos de transferencias bancarias que demuestran que los fondos provienen de la venta de la propiedad de mi madre, legalmente. Esto establece una reclamación de deuda válida. La familia Vance me debe $50,000. Si quieren auditar la herencia, también auditaremos esa deuda. Respiré hondo. En cuanto a mi derecho a heredar, la hora de la muerte de Greg ocurrió antes de que un juez firmara cualquier sentencia de divorcio. Legalmente, soy su viuda, soy el único beneficiario principal. Silencio absoluto al otro lado de la línea durante 5 segundos enteros. Señora Vance, el tono del señor Davis cambió, perdiendo la rigidez corporativa. Entiendo que las emociones están a flor de piel, pero no hace falta que esto llegue a un tribunal. Señor Davis, lo ha entendido mal, interrumpí, no estoy montando un escándalo. Te estoy informando de una realidad legal. En los últimos 3 años, he redactado, corregido y corregido más de 1,000 escritos legales para Greg Vance. Puede que aún no haya aprobado el examen de acceso a la abogacía, pero sé cómo funciona la ley. Si crees que estoy faroleando, nos vemos en el juzgado. Después de colgar, me agaché en el balcón y me reí hasta que me dolieron las costillas y las lágrimas me picaron los ojos. Pensé en todas esas noches que me quedé despierta investigando jurisprudencia para sus escritos. Cada caso que ganó se basaba en datos que yo recopilaba. Lógica la aclaré y los argumentos que refinaba. Se llevó todo el mérito, todas las bonificaciones, y luego dijo a todos en los eventos de networking, mi mujer es solo una administradora, no tiene la cabeza para un trabajo legal de verdad. Bueno, míralo ahora, usó su muerte para dejarme cada céntimo que tenía, y los 3 años de educación legal gratuita que me impuso fueron exactamente lo que iba a usar para destruir los intentos de su familia de robarme. El karma es un tren de mercancías, dijo Samantha desde la puerta. A la mañana siguiente, fui al banco. He traído mi licencia de matrimonio, el certificado de defunción de Greg y mi DNI. Me ayudó una directora de sucursal de unos 40 años, llevaba gafas de montura metálica y hablaba metódicamente. Revisó mis documentos de principio a fin, luego me miró con un sutil destello de simpatía. Señora Vance, su marido tenía $180,000 en sus cuentas corriente y de ahorros. Además,
Posee una cartera de inversiones valorada en aproximadamente 90,000, dijo, deslizando una impresión por el escritorio. Según las leyes de sucesiones y sus designaciones de cuentas, como su cónyuge superviviente, tú eres el beneficiario principal. Sin embargo, si hay disputas con la familia, no las hay. Dije que firmaba los papeles y los devolvía a la papel. Si sus padres tienen algún problema, pueden presentar una orden judicial. Hasta entonces, procesa la transferencia. El encargado me miró durante 2 segundos antes de asentir. Probablemente había visto familias interminables destrozarse entre sí, gritando por herencias en el vestíbulo del banco. Ver a una joven viuda procesar los bienes de su marido sin pestañear ni derramar una lágrima probablemente fue impactante. La joven cajera del mostrador de al lado no dejaba de lanzarme miradas furtivas. Reconocí esa mirada, era curiosidad, cálculo, preguntarse por qué esa mujer no lloraba por su difunto marido. No lo expliqué, no hacía falta. En este mundo, nadie tiene derecho a dictar la forma que debe tomar el duelo de otra persona. Algunas personas llevan su tragedia como una placa, mostrándola a cualquiera que quiera mirar. Algunos se la tragan entera y la digieren en la oscuridad. Mi situación era única. Antes de poder llorarlo, tuve que evaluar si merecía la pena llorarlo. El veredicto fue un rotundo no. Cuando salí del banco, volvió a sonar el móvil. Otro número desconocido, respondí, era la voz de una joven, sonaba coqueto pero muy ansioso. Es Sarah. Hola, soy Chloe, la hermana de Lily Weaver. Me detuve de andar. La hermana de la señora. Ahora la trama se estaba volviendo realmente ridícula. ¿Qué quieres, Sarah? Mi hermana sigue encerrada en la comisaría. Mi familia es un desastre. Mis padres están perdiendo la cabeza. Su voz tomó un tono lloroso, pero era tan ensayado. Podía oír la mala actuación. Solo quería preguntar, ya que Greg se ha ido, todas las cosas que le compró a mi hermana, los bolsos de diseñador, las joyas, podemos. Casi me río a carcajadas. El sugar daddy casado de su hermana murió encima de ella en una habitación de hotel y ella está llamando a la viuda para pedirle las bolsas Chanel. Los objetos a los que te refieres fueron comprados utilizando bienes matrimoniales durante nuestro matrimonio. Legalmente, tengo derecho a reclamar cada uno de ellos, dije, con la voz helada. Hazme un favor y pasa un mensaje a Lily. Si no quiere que se sume un gran cargo de larceny a la investigación por homicidio involuntario que está enfrentando actualmente, le recomiendo encarecidamente que devuelva esos $120,000 que transfirió de su cuenta. Si no, presentaré cargos. La voz al otro lado se convirtió en un chillido agudo. $120. ¿De qué hablas? No se llevó su dinero. ¿Tienes pruebas? El NYPD. Chase Bank tiene los registros de transferencias bancarias. Es una prueba irrefutable. ¿Por qué crees que la policía la tiene detenida? Me quedé de pie en los escalones de hormigón frente al banco. El sol de la tarde era cegador. Y Chloe, antes de que me vuelvas a llamar, usa la cabeza. La transferencia bancaria se inició usando el teléfono de mi marido y su código de acceso se enrutaba a una cuenta ficticia. Le quitó el móvil, ella introdujo el PIN, ella inició la telegrama. ¿Sabes cómo llama a eso el estado de Nueva York? Un delito grave. La línea se cortó, metí el teléfono en el bolsillo, sintiendo lo absurdo de todo aquello. El mundo es realmente una comedia de errores. Crees que has tocado fondo y alguien te da inmediatamente una pala y te pide que sigas cavando. La diferencia fue que en el pasado caer me hizo entrar en pánico. Me daba vueltas y suplicaba a la gente que me ayudara. Ahora, aprendí a ponerme mi propio paracaídas en la bajada. A las 3 de la tarde fui al bufete de abogados de Greg. El nombre en la puerta de cristal esmerilado decía Hess and Vance Legal Group. Las letras de latón brillaban en el vestíbulo del edificio corporativo. Solía limpiar la oficina de Greg. Presenté su papeleo. Tenía su té de hierbas especializado en la sala de descanso. Pero nunca tuve mi propio escritorio aquí. Greg siempre decía que el litigio corporativo era demasiado intenso para mí, y que era mejor que me limitara a presentar y contestar teléfonos. Cuando abrí la puerta de cristal, la recepcionista se sobresaltó. Claramente había oído la noticia. Su rostro era una mezcla de lástima y torpeza. Sarah, siento mucho lo de Greg. Lo sé, gracias. Sonreí con dulzura. Está Arthur. Arthur Hess fue el socio principal y cofundador de la firma. Cuando Greg quiso abrir esta consulta por primera vez, le faltaba capital inicial, vació toda mi cuenta de ahorros, $30,000, y se los di. El acuerdo operativo
Establecía que Arthur y Greg poseían cada uno el 50% del capital. Mis 30,000 se registraron legalmente como la contribución personal de capital de Greg. Arthur salió de su despacho en la esquina. Cuando me vio, su expresión se tensó. Probablemente ya sabía exactamente por qué estaba allí, dije, sentándome en el sofá de cuero y dejando un sobremanila sobre la mesa de centro. He asegurado las cuentas bancarias e inversiones de Greg. En cuanto a la participación de la firma, como viuda, su 50% de la participación me pasa a mí. El rostro de Arthur cambió, pero no discutió de inmediato. A diferencia de Greg, Arthur era pragmático, sabía cómo leer la situación. Sarah, esto es increíblemente complicado, dijo, eligiendo sus palabras como si estuviera desactivando una bomba. Gestionar un bufete requiere certificaciones específicas de acceso a la abogacía. Tienes conocimientos legales, sí, pero no tienes licencia para ejercer. Tener esa participación en tu nombre genera enormes problemas de cumplimiento para las operaciones de la firma. ¿Qué te parece esto? Compraré tus acciones al valor de mercado justo en efectivo. Trato hecho, dije al instante. Mi rápida aceptación le pilló desprevenido, pero antes de acordar un número de compra, quiero una auditoría completa, dije, recogiendo el vaso de agua que me había servido la recepcionista. Quiero ver los libros de contabilidad de la firma de los últimos 3 años. Horas facturables, anticipos, distribuciones de socios. Quiero verlo todo. Arthur se tensó. Cualquier ingreso que Greg generó durante nuestro matrimonio es propiedad matrimonial. Necesito confirmar si estaba ocultando o transfiriendo activos fuera de los registros durante ese tiempo. Si los libros están limpios, usamos la valoración estándar de mercado. Si no lo son, no terminé la frase. Pero la expresión de Arthur me dijo todo lo que necesitaba saber. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente soltó un suspiro pesado. Había derrota en ese suspiro y mucha culpa. No sabía exactamente cuántos tratos turbios Arthur había encubierto para Greg, pero sabía que Arthur no arriesgaría una desempatía ni una demanda masiva para proteger los secretos de un muerto. Esa es la belleza de los hombres de negocios. Hablan de lealtad cuando estás vivo y de responsabilidad cuando estás muerto. Dame una semana, dijo Arthur. 3 días. Me levanté y cogí el sobre. Volveré en 3 días y llevaré a mi propio abogado. Cuando salí del edificio de oficinas, era el anochecer. El sol poniente pintaba el skyline de la ciudad de un naranja magullado. Me quedé en la esquina esperando un Uber. El viento azotaba la avenida y hacía un frío abrasador. Me apreté la chaqueta alrededor de mí. Me di cuenta de que llevaba un polar azul marino North Face con el logo del bufete de abogados. Fue un regalo de la empresa que Greg consiguió el año pasado. Dijo que el color le había deslavado y me lo lanzó. Lo llevé todo el invierno sin quejarme ni una sola vez. En aquel entonces, pensaba que ahorrarle dinero era mi forma de mostrarle amor. Pensaba que comprometer mi comodidad era simplemente ser una buena esposa. Ahora me doy cuenta de que el compromiso es una adicción. Una vez cedes y esperan que lo hagas de nuevo. Aceptas un compromiso durante un año y asumen que eres un felpudo por naturaleza. El amor verdadero nunca debería ser un sacrificio unilateral. Mi móvil sonó. Era un correo electrónico de la compañía de seguros de vida. Tu reclamación de $500,000 ha entrado en la fase final de aprobación. Se espera que los fondos se dispersen en un plazo de 10 días hábiles. Me quedé de pie en el viento helado mirando los dígitos en la pantalla y de repente me dieron ganas de llorar, no por tristeza, no por gratitud, sino por un abrumador sentimiento de agravio y liberación definitiva. 3 años, durante 1000 días y noches, le di mi juventud, mi orgullo y toda mi energía. Y lo único que me consiguió fue un acuerdo de divorcio diseñado para dejarme en la indigencia. Sin embargo, en el momento en que el hombre murió, una póliza de seguro obsoleta que olvidó cancelar acabó devolviéndome todo lo que me debía, pagó su deuda con su vida. Fue una disculpa más limpia de lo que las palabras podrían ofrecer. Cuando Samantha llegó a la acera, me subí al asiento del copiloto y cerré los ojos. Bajó la radio, probablemente pensando que estaba de duelo. Sam, abrí los ojos y miré las farolas que parpadeaban por la ventana. Quiero volver a Ohio unos días, ver cómo está mi madre. Claro, cuando cojo días libres y te lleve en coche una vez que el papeleo esté resuelto. Ajusté el asiento para que me sentara más recto. Voy a comprar la casa de mi madre de vuelta. Samantha giró la cabeza, me miró y sonrió. Sarah, ¿sabes qué? Ella se inclinó y apretó mi hombro. Ahora mismo tienes mejor aspecto que en 3 años.
Bajé la ventanilla 1 centímetro. El aire fresco de la tarde inundó la cabaña, trayendo el olor a frutos secos asados desde un carrito callejero. El tráfico delante se difuminaba en un río de luces traseras rojas. Todos los coches iban hacia un lugar llamado hogar. Antes pensaba que ya no tenía un hogar, pero ahora lo sé. El hogar no es una casa, no es un hombre, no es un papel con el nombre de otra persona. El hogar soy yo. 2 meses después, compré de nuevo el piso de mi madre en Ohio, el día que obtuvimos la escritura. El cielo estaba de un azul brillante, el sol proyectaba la sombra del viejo roble sobre el camino de entrada, luciendo exactamente igual que hace 3 años, el día que me fui a la ciudad. Ese día, mi madre estaba bajo ese mismo roble, me metió un cheque de caja de $50,000 en la mano y dijo: cariño, esto es todo lo que tengo. Úsalo para no tener que inclinar la cabeza ante tus suegros. Esos 50,000 se convirtieron en el motivo de presumir de la familia Vance. Se convirtió en el nombre del señor Vance en una escritura, se convirtió en la señora Vance diciendo: nuestra familia pagó la mayor parte. Mi madre se había mudado a una habitación de invitados pequeña en casa de mi tío. Se quedó allí durante 3 años y nunca se quejó conmigo ni una sola vez. Cuando volví a colocar las llaves de su antigua casa en su palma, sus manos no dejaban de temblar. Esta mujer ferozmente independiente que me crió sola tras la muerte de mi padre, que me pagó la universidad y que vendió su único bien solo para darme una red de seguridad, no lloró. Ella seguía frotando el pulgar sobre la llave metálica como si tocara un tesoro perdido. Es exactamente lo mismo, mamá, se lo dije. El salón recibe el sol de la mañana, el arbusto de lilas que plantaste atrás sigue ahí, las personas que lo compraron no lo arrancaron. Ahora está un poco descubierta de maleza. Mi madre finalmente se echó a llorar, agarró las teclas, apoyó la frente en mi hombro y murmuró algo que no logré entender, pero vi cómo se le levantaban las comisuras de la boca. No era exactamente la misma casa. Por supuesto, habían pasado 3 años, las paredes habían sido repintadas, los suelos de madera fueron restaurados, los armarios de la cocina fueron actualizados, pero la dirección era la misma. Todavía se oían los camiones de basura los martes por la mañana, y aún se podía oler la panadería de la calle. Mi madre solía decir: cuando una casa está en el lugar correcto, todo lo demás encaja. Le dije: sí, y cuando una persona está en el lugar correcto, todo está exactamente donde debe estar. Cuando volví a la ciudad, invité a Samantha a una cena de sushi de alta gama con omocas. A mitad de la comida, dejó los palillos y me miró fijamente. Sinceramente, Seba, mirando atrás ahora, ¿cómo te sientes? Me planteé seriamente la pregunta. Se siente como despertarse de una fiebre de 104 grados que duró 3 años. Cogí una rodaja de barriga de salmón, la fiebre bajó, tengo la cabeza despejada. Mirando atrás a las cosas que hice cuando estaba enfermo, me siento como un completo idiota. Pero luego recuerdo que no fue culpa mía que pillara fiebre, un virus me contagió. Samantha estalló en carcajadas, levantando su taza de sake para chocar con la mía. Esa es la metáfora perfecta. Greg era el virus, exacto, y era una cepa muy resistente. Atacó justo cuando mi sistema inmunitario estaba más débil. Mojé el pescado en salsa de soja. Cuando me mudé a esta ciudad, no tenía amigos, ni red de contactos, ni red de seguridad. Cuando apareció, llenó el vacío, fue amable conmigo, así que le di todo a cambio. Eso no era amor, eso solo fue un vínculo traumático. Y ahora, pensé por un segundo, ahora creo que lo más increíble que he hecho en toda mi vida fue no derramar ni una sola lágrima cuando supe que murió en una habitación de hotel. El cielo nocturno fuera de la ventana del restaurante era negro como tinta, las luces de neón de la ciudad se reflejaban en el cristal. En la mesa de al lado, una chica estaba haciendo una foto a su novio, que estaba sonrojado y apartando la mirada. Los observé un momento. Cuando me di la vuelta, me di cuenta de que estaba sonriendo. No era una sonrisa amarga ni autocompasiva. Era la sonrisa ligera y etérea de alguien que acaba de salir de un pantano y se ha lavado el barro de las botas. Mi móvil vibró, era una notificación push de mi banco. Le eché un vistazo. Solo los intereses del pago del seguro de vida y el acuerdo fueron más de lo que solía ganar en 6 meses en la empresa. Luego abrí mis archivos y desplacé hasta la carpeta de copia de seguridad con mi historial de chats con Greg. Le había bloqueado, pero la copia de seguridad seguía en la nube. No lo había mirado ni una sola vez. La última copia de seguridad estaba fechada el día antes de que muriera. Miré su foto de perfil,
Dudé una fracción de segundo y pulsé borrar permanentemente. Samantha se dio cuenta. Ella alzó una ceja. Se ha ido para siempre, desaparecida para siempre. Di la vuelta al móvil boca abajo sobre la mesa. Como siempre dices, no guardes la basura dentro toda la noche, atraeratas. Se rió tanto que el chef detrás del mostrador sonrió. Cuando terminamos de cenar, ya era tarde. Samantha y yo nos quedamos en la acera esperando su Uber. El viento soplaba desde el río Hudson, trayendo el olor del agua y el sonido lejano del tráfico. Me ajusté el abrigo. Ya no era el horrible forro polar de Greg. Era un abrigo de lana camel hecho a medida que me compré a mí misma. Me quedó perfecto. Haciéndome ponerme un poco más erguido, Samantha me dio un codazo. Entonces, ¿cuál es el plan maestro? Tengo toda una lista. Conté con los dedos. Primero, el dinero de la compra de Arthur Hayes se está saldando en depósito esta semana. Segundo, voy a contratar a un contratista para reformar la cocina de mi madre. Lleva una década queriendo encimeras de cuarzo. Me detuve, mirando el perfil de la ciudad. 3. Me estoy matriculando para el SAT. Voy a la Facultad de Derecho. Los ojos de Samantha se abrieron de par en par. ¿Quieres ser abogado? ¿Por qué no? Incliné la cabeza. Dirigí la parte trasera de un bufete de abogados durante 3 años. He redactado mociones más exitosas que algunos asociados junior. Conozco los códigos civiles estatales mejor que Greg. Cuando estaba vivo, me lavó el cerebro para que pensara que no era lo suficientemente inteligente. Ahora que está muerto y no puede hablar por encima de mí, me he dado cuenta de que en realidad soy muy buena en ello. El viento me atrapó el pelo, llevándolo por mi cara. Me la metí detrás de la oreja. Ese único movimiento me recordó a la chica que era hace 3 años, bajando del autobús con una coleta, arrastrando una maleta barata. Aterrorizado y desesperado por encontrar un lugar al que pertenecer, ahora, habiendo sobrevivido a la traición, humillación, pérdida y renacimiento, estaba de pie en el viento helado junto al río, y había luz en mis ojos de nuevo. El Uber se detuvo en la acera. Cuando Samantha abrió la puerta, me miró por encima del hombro. Sarah, ¿no crees que el universo manejó esto con una eficiencia brutal absoluta? Me subí al coche. Me puse el cinturón de seguridad y sonreí al ver mi reflejo en la ventana oscura. Las farolas parpadeaban una tras otra. La ciudad me parecía completamente diferente ahora. Hace 3 años, esta ciudad era una jungla aterradora en la que intentaba sobrevivir desesperadamente. Cada paso era cauteloso, cada respiración era ansiosa. Ahora el cielo era el límite y la carretera era completamente mía. Greg Vance aprovechó su muerte repentina para poner un periodo permanente al final de nuestro matrimonio. Cuando cayó al suelo de esa habitación de hotel, probablemente nunca imaginó que la esposa que creía totalmente dependiente de él no derramaría ni una sola lágrima en su funeral. No sabía que ella aceptaría su seguro de vida y compraría una casa para su madre en efectivo. No es que fuera insensible, fue que me enseñó una lección muy valiosa. Lo más tonto que puede hacer una persona es darle su corazón a un perro rabioso y luego ofrecerse a vigilar la tumba del perro. Miré la fecha en mi móvil. Habían pasado exactamente 62 días desde su muerte. En esos 62 días, Lily Weaver fue formalmente acusada de fraude electrónico grave y de gran larceny. Los $120,000 permanecieron congelados bajo custodia policial. Presenté mi demanda contra la familia Vance por la deuda del pago inicial. Fallas. Vance me gritó por teléfono una última vez y nunca volví a contestar sus llamadas. Arthur Hayes auditó los libros, encontró los ingresos ocultos de Greg y el cheque de compra de su 50% de participación fue tan enorme que hizo que mi madre se quedara boquiabierta cuando le dije la cifra, y esa casa con el nombre del señor Vance en la escritura. Una vez que mi abogado citó los registros de la transferencia y amenazó con hacer un rendiconte forense de la herencia de Greg, la familia Vance llegó a un acuerdo extrajudicial, no por culpa, sino porque pelear conmigo en el descubrimiento les habría expuesto a enormes sanciones por fraude fiscal, la póliza de seguro de $500,000. Las cuentas bancarias, las inversiones y la compra de la empresa. Fue suficiente para asegurar la jubilación de mi madre, fue suficiente para financiar mi carrera de derecho. Era suficiente que un día me pusiera delante de mi propio bufete de abogados mirando un cartel de latón con mi propio nombre grabado, y el catalizador de todo esto fue un hombre que murió de un infarto durante una patética celebración de su infidelidad. Le odio, quizás sí, pero más que nada, siento una gratitud abrumadora. Estoy
Agradecida de que muriera el día antes de que firmáramos la sentencia final de divorcio, estoy agradecido de que nunca cambiara su beneficiario del seguro, estoy agradecido de que, al final, el universo no se pusiera de su lado, en la víspera de nuestro tercer aniversario, me entregó un acuerdo de divorcio, a la mañana siguiente, me entregó su vida, la vida de algunas personas es un desastre para otras. La muerte de algunas personas es una salvación, gracias por la herencia, Greg, y gracias por fin largarte de mi sitio.